Buenas tardes a todas y todos en esta hermosa tarde. Queremos darles la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde queremos conversar un tema urgente y necesario para todos los aviayalenses, latinoamericanos que estamos aquí presentes. Amazonía en tiempos de pandemia, desafíos para Aviala. Y tenemos en esta tarde la gran oportunidad y el privilegio de tener a una amiga y a un amigo presente con nosotros y nosotras para compartir esta conferencia, a nuestro amigo Leonardo Boff y a nuestra amiga Marcia, reconociendo de que en medio de las luchas, las realidades que vivimos, estamos felices de poder tenerlos a ellos presentes. Este espacio empieza por realmente hablando con jóvenes indígenas en memoria indígena, quienes tienen el desafío, el deseo de seguir luchando en sus tierras, desde sus comunidades, entretejiendo la espiritualidad indígena con la fe cristiana. Y estuvimos pensando cómo podemos tener un espacio para seguir hablando sobre un tema tan importante como la Amazonía. Entonces se unieron más amigos, como los amigos ministerios aliados, como Bíblica Virtual, Paz y Esperanza, TV Indígena, la Coalición Evangélica por la Justicia Climática y la Fraternidad Teológica Latinoamericana y otros más que han estado con nosotros caminando. Entonces queremos dar la bienvenida a todas y todos. Esta tarde, para continuar, queremos hacerle una pequeña entrevista a nuestra amiga Marcia y a nuestro amigo Leonardo, porque sé que muchos les conocen y quieren conocer más de ellos. Entonces, queremos hacerle una preguntita para conocer más del compromiso que tienen en el tema del derecho de la tierra y el derecho de la humanidad. Preguntarle a Marcia y a Leonardo, ¿cuál fue la influencia o alguna experiencia que les haya impactado para abrazar este camino de la justicia y de la vida, abrazar este camino de defensa de los derechos humanos y el derecho de la tierra? Entonces, con ustedes, Marcia, inicia y luego Leonardo para compartir un poquito su experiencia. Para mí, buenas tardes a todos y a todas. Para mí fue una cosa que empezó por el corazón, no es una cosa racional. A mí me hacía muy mal todas las veces que yo veía la gente sufrir. El sofrimento humano me afetava profundamente, hondamente. E assim empecé, e por isso, quando já estava com meus filhos nascidos, eu conheci o basureiro da cidade e me afetou muito. Fui allá com um fraile franciscano e fui lá, e lá me impactou muito ver os niños e as niñas que estavam allá recorrendo coisas em el basureiro para vender. E eu pensava em meus filhos que estavam em casa com todos os direitos. E por isso me engarrei na fundação do Centro de Defensa de Direitos Humanos há mais de 40 anos, aqui em Petrópolis, e a partir de aí me tornei uma irrabiada militante por los direitos humanos, furiosa militante por los direitos humanos em todas as áreas, em la política, em la igreja, em todos os lugares aonde eu vejo que os direitos de los mais invisíveis estão desrespeitados, estão esquecidos também. Foi assim. Muchas gracias, Marcia. Nos desafía tu compromiso, conocer más de cerca tu trabajo en Petrópolis, conocer más de cerca las luchas, y creo que anima y nos desafía muchísimo. Leonardo, quisieras contarnos también un poco tu compromiso y desafío e influencia. Sí, yo quiero saludar a todos y a todas que están participando, que están aquí mirando a ustedes.
Yo como franciscano siempre he tenido una relación típicamente de San Francisco, de amor a la naturaleza. Y como teólogo de la liberación, que tiene como eje la liberación, la opción por los pobres, contra la pobreza y por sus derechos, me di cuenta ya en los años 80 que dentro de la opción por los pobres habría que poner el gran pobre, que es la tierra, que está crucificada. Y entonces hay que hacer una ecoteología de la liberación. Al principio casi todos no aceptaban, y después se fue imponiendo hasta que con el Papa Francisco se ha hecho el tema central de la reflexión teológica. Y yo participé en la Carta de la Tierra, un poco en la encíclica, y yo creo que en ese momento del coronavirus que nos está dando una lección, que no podemos volver a lo que era antes, sino que hay que articular lo ecológico, lo económico, con la responsabilidad colectiva, con el cuidado, y por ahí hay que trabajar. Y tal vez el punto más alto de mi vida fue, junto con Evo Morales, en la Asamblea de la ONU, él defendiendo los derechos de la tierra y de la naturaleza, y yo haciendo el discurso por qué pasar del Día de la Tierra, 22 de abril, para el Día de la Madre Tierra. Y hice todo mi discurso y fue aplaudido cuando dije que cuando pensamos tierra como suelo, entonces podemos cavar, podemos comprar y vender, pero si pensamos que es madre, la amamos, la cuidamos, la defendemos, entonces esos atributos hay que darlos a la madre tierra, que hay que amarla, cuidarla, porque nos da todo lo que necesitamos. Todos aplaudieron y la votación fue unánime, 192 votos para que entender la tierra como madre y como un sujeto vivo, y por eso sí es portadora de derechos. Y sobre eso yo creo que es fundamental hoy tener en mente, porque estamos viviendo lo que significa la naturaleza, la tierra viva, Gaia, que nos ha enviado el virus, el coronavirus, como una señal para que pensemos, cambiemos de actitud, no de agresión, sino de amistad, de sinergia, y así se puede tener un otro tipo de civilización más amiga de la vida. Eso yo quería decir al principio. Muchas gracias, Marcia y Leonardo, por compartirnos cómo han asumido y cómo han caminado en medio de este tiempo, en una entrevista súper cortita, pero que provoca mucho para que podamos seguir encaminándonos, abrazando y también uniéndonos en esta lucha por la justicia y la vida. Bueno, en esta tarde también tenemos a nuestro amigo Olo. Él nos va a estar compartiendo un musical, y si está dentro de los que estamos participando, le pedimos que pueda compartirnos el arte también de las comunidades indígenas a través de la flauta y la quena. Nossa, cuánta gente. Bueno, también compartir que abajo del link, de la pantalla de Zoom, van a ver, para los que hablan portugués, inglés y la lengua Dulegaya, la lengua cuna, pueden buscar la opción de interpretación. Queremos pedir disculpas porque Zoom no tiene lenguas, no ha habilitado el espacio para las lenguas originarias, pero la lengua cuna está siendo traducida en el icono de la lengua, donde dice lengua china. Allí está. Te buenatkan no gambe mala. No edito lesson do to idar weli guarda isa pe marwali isa mar weru mogat
amar wisidwe ne miskwane night na veri boni night wisamar bangusa amar wisamar ubanosa tegini wele amar wegi na ver wisamar na wagar mar daket na ver de eso to kusnuet soy levar sundo anukinet. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Olay de Guiña y pues para mí es un placer, un honor poder estar con ustedes, a pesar de que, como sabemos, esta situación es muy difícil para todos y nos ha separado físicamente, pero podemos vernos virtualmente, ¿verdad? Podemos estar unidos en un solo propósito de manera virtual. Así que gracias por este espacio que se nos ha brindado. Y pues entonces yo sé que de mi parte, más que palabras quieren escuchar es música, ¿verdad? Así que vamos entonces a interpretarle una cancioncita.
Docus Nuedi. Nuet Konat Kana, Nuegambia. Gracias, Docus gracias, Nuedi. gracias. Muchas gracias. Para todos aquellos que quieren escuchar más de su música, lo han puesto en el chat y ahí pueden seguir a nuestro hermano Olo. Bueno, en esta tarde queremos continuar y presentar a Leonardo. Ya hemos conocido un poco de él y queremos presentar al teólogo, filósofo, escritor, que por muchos años ha estado caminando con todo el tema de la teología de la liberación y ha escrito muchos libros, ha dado muchas conferencias, pero también ha estado caminando desde la práctica, apoyando, abrazando y caminando con los empobrecidos, con los vulnerables, y en este caso también es aliado de las comunidades indígenas. Así que tenemos el placer de escucharlo en esta tarde con la conferencia y el tema Amazonía en tiempos de pandemia, desafíos para Abya-Yala. Reconocer la urgencia de hablar de este tema con ustedes, nuestro amigo, hermano, teólogo, escritor y filósofo, Leonardo Boff. Muchas gracias, Yochebed, y estoy muy feliz de poder ver tantos hermanos y hermanas participando, todos, a excepción de Tomás, sin la mascarilla, lo que significa que estamos protegidos del coronavirus. Pero yo creo que el gran reto ahora es hablar de la situación de nuestros pueblos, de nuestros hermanos y hermanas indígenas, que están sufriendo terriblemente bajo el COVID-19. Yo quiero dar los datos solo de Brasil porque es lo que más conozco. El virus ya afectó 170 etnias, 170 pueblos, con 600.000 afectados, contaminados, y ya 28.000 muertos. En ese momento hay el riesgo real de que haya un genocidio en la parte nuestra de Amazonia, porque nuestro gobierno, que no entiende absolutamente nada de indígenas, los considera subhumanos y dice que tienen que desarrollarse para ser humanos. Al revés de mandar médicos, mandó tropas, ejército, para combatir el coronavirus. Y por eso hay un riesgo muy grande. Y es muy importante decirlo, que para mañana y pasado mañana se convocó una asamblea mundial por la Amazonía, por el REPAN, la Red Eclesial Panamazónica. Y ya hay más de 700 adhesiones y 300 ONGs del mundo entero que quieren participar, porque se dan cuenta de la importancia que la Amazonía tiene, pero más que todo, la importancia de salvar la vida de esos pueblos que son los originarios, los que han vivido de siempre en ese continente, y que hay que preservarlo como el gran bosque del cual viene el equilibrio de la tierra. La Amazonía no guarda solamente tesoros, biodiversidad, superabundancia de agua. Ella guarda nuestro futuro común. Sin la Amazonía preservada, la tierra no tiene capacidad de sustentarse a ella y sustentar a todos nosotros. Podemos nos transformar como el desierto de Sahara, que hace 20.000 años atrás era como una Amazonía. El Nilo desembocaba en el Atlántico, pero se cambió un poco el clima y no supieron tratarlo, se transformó en un desierto el más grande del mundo. El futuro de la Amazonía, si no la cuidamos, es porque de la parte nuestra de Brasil, que son 3,5 mil millones de kilómetros cuadrados,
no tiene más que 30, 40 centímetros de humus. El bosque no vive con las raíces en la tierra, porque es más arena. Es el entrelace de las raíces con el agua, con lo que hay en las hojas, y ellas viven de esa relación. Por eso, si no cuidamos del entorno que permite la permanencia y la perenidad de esa región, hay riesgo para todo el planeta Tierra. Por eso, los más de 300 líderes indígenas han entregado al Papa, yo les hice pasar, de considerar la Amazonía como una reserva, un santuario intangible de la humanidad. Yo sostengo esa tesis, que la Amazonía no pertenece a los 9 países en donde ella está. Ella pertenece a la tierra. Esos países tienen la administración, pero no son dueños. Tiene que pertenecer a la tierra, a la humanidad. Y si no cuidamos, hay riesgo para todos esos países, que son 9 países donde ella está. Y solo para decir un poco que el interés es tan grande que el Papa convocó el Sínodo Panamazónico, escribió ese bellísimo texto, Querida Amazonía, que donde pone los 4 grandes sueños que él tiene para la Amazonía. El sueño social, defender los derechos del bosque, pero más que todo de los indígenas. El sueño cultural, defender la sabiduría y la cultura de los pueblos originarios. El sueño ecológico, entender que la Amazonía es fuente de vida para todo el mundo y por eso conservar y garantizar el futuro de la Amazonía es garantizar nuestro futuro. Y finalmente el sueño eclesial, para que la iglesia que crece en la Amazonía tenga un rostro indígena, con sus tradiciones, con sus lenguas, con su manera de expresar la visión del mundo. Entonces, la importancia, el Papa mismo recién lo dijo, que yo veo aquí, tenemos que buscar alternativas y caminos para liberar la Amazonía de todos los males que ahora le afectan y que están afectando especialmente los queridos pueblos indígenas. Entonces, es un reto para todos nosotros. Y solamente para decir rápido, porque sería largo, que es una historia muy interesante en la Amazonía, que inicialmente desembocaba, era un inmenso lago que desembocaba en el Pacífico. Ahí surgieron, a 70 millones de años, surgieron los Andes, se formó un lago interno inmenso que hizo fuerza hasta encontrar un camino hacia el Atlántico, pero creó toda una región halagada y llena de vida, de bosques, animales, solo para decir que 2 hectáreas de la parte Amazonía tiene más árboles, más insectos, más animales y más la flora y fauna que toda la tierra de Europa. Así es la riqueza extraordinaria que tiene ese territorio. Pero eso está amenazado por la irrupción de las grandes compañías que quieren la mineración, que quieren el oro, que quieren la madera, y el gobierno es cómplice de eso, no la defiende, al revés. Dice, los indígenas tienen tierra demasiado, hay que hacerla productiva. Entonces, yo creo que hay que defenderla como beneficio de la humanidad. Por otra parte, hay que entender que la Amazonía no es ni salvaje, ni el pulmón del mundo, ni es un granero del mundo. No es salvaje, porque siempre fue habitada, cosa que nosotros no sabíamos, pero solamente el imperio tupí-guaraní, 1000 años que los
antes que los europeos nos invadieron, tenía un inmenso imperio que iba desde el norte hasta Argentina, con una inmensa relación económica con los países del Caribe y de otros, un imperio inmenso que duró casi 1000 años, no sabíamos eso. Entonces no es salvaje, siempre fue cultivada, había más de 2 millones de personas que ahí vivían. No es el pulmón del mundo, porque todo oxígeno que ella produce por la raíz del sol, ella misma lo consume, pero es el gran pulmón en el sentido que absorbe, secuestra el dióxido de carbono y nos entrega el oxígeno. Y también no es un granero para la humanidad, porque el suelo es extremadamente pobre y es constituido por arena, solamente hay agua, raíces, y si devastamos eso, como yo he visto muchas veces en las partes que visité de Amazonía, se dan 3 cosechas, 2 cosechas buenas, la tercera ya viene la arena, y ahí se permanece como una sabana, algo perdido. Entonces el reto es mantener en pie el bosque, la foresta amazónica, que es mucho más rica, da mucho más do que condenarla, deforestarla por la voracidad del sistema del capital. Y yo creo que más que todo, en ese momento donde está la pandemia, tenemos que articularnos entre nosotros y escuchar las voces que vienen de todo el mundo presionando al presidente, nuestro gobierno, para que cuide de esas poblaciones. Yo hablo un poco de mi país, pero yo creo que cada país de ustedes, porque está en 9 países, todos tienen el mismo problema. Los pueblos originarios indígenas no tienen la inmunidad que nosotros tenemos. Entonces, hay pueblos de 30, 40. En Brasil hay como había inicialmente 1200 pueblos, hablando 90 lenguas diferentes, un fenómeno que no existe en el mundo, y que ahora están amenazados. Y por eso tenemos que escuchar la presión que viene de todo el mundo y evitar el genocidio de aquellos pequeños pueblos constituidos por 30, 40, 50 personas, que si uno coge el virus, prácticamente todos van a desaparecer y morir. Y con eso desaparece una cultura, desaparece una lengua, desaparece toda una sabiduría ancestral, todos nos empobrecemos. Eso no puede ocurrir, porque es genocidio. Una persona que permite esto tiene que ser llevada al Tribunal Internacional Penal de Crímenes contra la Humanidad, como esos de África, como esos de la antigua Yugoslavia, fueron llevados, juzgados y tuvieron la prisión perpetua. Entonces, eso fue dicho al presidente hace pocos días, que si él no cuida, hay riesgo que sea llevado al Tribunal Penal Internacional como genocida. Y tan es malo que ya estamos 2 meses sin un ministro de salud. Entregó al pueblo que muera, porque ya que todos tienen que morir, aceptemos la muerte. Ya son 75,000 muertos, más de 1 millón de personas afectadas. Y se piensa que en los próximos meses vamos a llegar a 150,000 muertos. El dolor de las familias, yo quiero expresar aquí mi solidaridad, el dolor de las familias que no han podido acompañar a sus muertos, ni hacer el luto, ni hacer ver cómo los llevaban sin poder despedirse de ellos. Entonces, hay un dolor inmenso en la nación. Yo pienso también en las naciones de ustedes. Entonces, tenemos que cuidar de Abya Yala, no como un fenómeno geográfico, no solamente como el más grande bosque del mundo, no solamente como el más grande capital hídrico de la tierra, sino un mundo habitado por personas
que tiene grande sabiduría, que nos puede enseñar cómo nos relacionar con la naturaleza. Si hay aquellos que saben defender la Amazonía, el bosque, la floresta, son ellos que conocen cada detalle porque la entienden como una prolongación de su cuerpo. Entonces, hay que apoyarlos de todas las formas para salvarlos, mantener su sabiduría y darnos a nosotros esa visión de mundo tan llena de sentido, de vivir, profundamente mística, y hacer lo que el Papa pidió en esos 4 sueños para que se realice los 4. Lo social, que haya derechos defendidos, las culturas preservadas, la ecología, hacer que ellos sean los guardianes, los que más saben cuidar, y tener el coraje de dar un rostro no europeo, no colonizador, sino indígena, con la liturgia, con los cánticos, la manera de ser indígena, que emerja una iglesia que sea no un espejo de la iglesia europea, que sea una iglesia fuente, originaria. Y ellos son los que son capaces de crear una otra forma de ser cristiano y lo están haciendo. Entonces, yo creo que lanzar ese reto a todos nosotros con la preocupación de ese inmenso territorio que son como 6,5 millones de kilómetros cuadrados. En Brasil son mitad del país, 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Que preservemos eso en beneficio de la humanidad, La necesitamos. El futuro pasa por lo que conservamos del aire, de las aguas, de la biodiversidad, del equilibrio de los climas, de las lluvias, que dependen de la conservación, de la manutención, de la sostenibilidad, de ese inmenso regalo, de ese inmenso don que Dios ha dado a la humanidad, no solamente a Brasil, ni solamente a Perú, ni solamente a Colombia, ni solamente a Bolivia, a todos nosotros. Y por eso vamos a luchar para defenderla. Y yo soy por esa tesis de que más y más entiendan como algo que sea internacional y de la preocupación de todos nosotros para para la sostenibilidad de ella y de la vida de nosotros. Es una pequeña introducción porque ustedes tienen muchas voces y muchos testimonios a darnos, y eso yo gustaría de participar también. Muchas gracias, Leonardo, porque como bien comentas, aquí en este grupo están alrededor de 500 en el Zoom y otros más en el Facebook. Hay mucha gente que está trabajando desde muchas perspectivas y queremos abrir este espacio para escuchar preguntas en relación a lo que has comentado, a lo que nos has introducido en esta tarde sobre la Amazonía en tiempos de pandemia, desafíos para Viayala, pero cómo se debe abrazar este camino de manera global, como una danza colectiva plural que nos permita seguir luchando, resistiendo, pero también insurgiendo. Y bueno, queremos dar este espacio para que los amigos y las amigas que están presentes en esta conversación puedan levantar sus preguntas en esta tarde y tener un tiempo de interacción. Coraje, hermanos, coraje. O hacen preguntas o dan testimonios o nos digan cómo está la situación en vuestros países, porque creo que participamos de la misma angustia, de los mismos riesgos. Cierto. ¿Hay alguno? Ya está abierto tu micrófono. Juan José. Te escuchamos, Ini. Ok, ahora sí. No cambié hueso, Doguita. Me alegro mucho también, antes que nada, felicitar al grupo que organiza esto y ver que hay tan siquiera una traducción del idioma del castellano al Dulegaya.
Soy Iniquili Pichiari, del pueblo Cunadule aquí en Panamá. También soy parte de TV Indígena, un medio creado para los pueblos indígenas, de pueblos indígenas. Y hoy en esta tarde escuchar esto, la lucha que han tenido diferentes actores y en este caso usted, amigo Leonardo, y la verdad siento como joven, como un compromiso también, seguir luchando por los derechos, por que se respete también lo que el pueblo, en este caso mi pueblo, cree. Y como también soy fundador del Congreso General de la Juventud CUNA, quisiera ir por ese camino de preguntarle, en toda esa experiencia usted ha tenido, seguramente habrá conocido jóvenes en su trayectoria y me gustaría saber desde el cambio que ha habido y usted qué opina ahorita mismo al respecto, si la juventud estamos haciendo nuestro papel hoy en día en estos tiempos. Y también para que le envíes un mensaje a estos jóvenes que nos ven en esta tarde. Un fuerte abrazo a todos. Yo creo, Chiari, que nuestro futuro depende mucho de la juventud. Yo creo que la expresión más clara de eso es la movilización que esta escocesa Greta, esa niña, está haciendo por todo el mundo, que muestra la emergencia de otro tipo de conciencia. Y hay una movimentación, una articulación ya internacional de jóvenes que no son ni de política, ni de partidos, ni de religión, ni de nada de esto, cuya centralidad es la madre tierra, es la naturaleza, porque se han dado cuenta que o salvarán la madre tierra, Gaia, o no tendrán ellos mismos futuro. Entonces yo creo que hay que empezar desde abajo, como el Papa lo dijo muy bien en el encuentro de los movimientos sociales de América Latina, que eran más de 400 presentes en Cochabamba, cuando estuvo allá, diciendo, ustedes no esperen nada de arriba, porque viene siempre más de lo mismo y generalmente peor. Sean ustedes los que crean las semillas de nuevo mundo, otra manera de producir ecológicamente, una democracia participativa, una economía del bien vivir y luchar por los 3 T's, tierra, techo y trabajo. Y más, luchar para que todo lo que producimos no va al mercado, sino primero a la vida, después al mercado. Luchar por la justicia social y ecológica, sin la cual no hay paz. Y cuidar de nuestra madre tierra, porque si ella entra en crisis, se enferma, ningún proyecto nuestro tendrá futuro. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de un proyecto, de un nuevo tipo de sociedad que viene desde abajo. Y yo veo por todas las partes que ya los niños, los jóvenes están empezando más y más. Y a mi juicio, ese virus, el coronavirus que nos vino, no puede considerarse como algo aislado, solamente él, y un reto para la medicina, la técnica, sino que hay que ver el contexto, por qué emergió. Porque el sistema capitalista, industrialista, avanzado sobre los bosques, avanzado y destruido los hábitats de los virus, de las bacterias. Entonces es una reacción, un contraataque de la madre tierra sobre la humanidad, porque hemos ultrapasado los límites de agresión, de violencia contra todos los ecosistemas. La lección que nos viene es que tenemos que cambiar. Lo peor que sería volver a lo de antes. Más competición, más ganancia, más mercado, más individualismo. Si siguiéramos esos mantras, estaríamos todos perdidos. Lo que nos salvó fue la centralidad de la vida, fue la interdependencia de todos, fue la solidaridad,
fue la generosidad, fue el sentido de la importancia de estarmos juntos y corresponsables por nuestro futuro. Esto tendrá que ser la base para una nueva convivencia entre nosotros. Yo creo que es la lección que hay que sacar de ese virus, que no vino sin más. Es una señal que la Madre Tierra nos da para aprender, para hacer, como dice el Papa, una radical conversión ecológica alrededor de la vida, de la naturaleza y de la tierra, y la política y la economía en función, a servicio de la centralidad de la vida. Muchas gracias. Hola, soy Ariana van Andel, soy viviente en Chile, holandesa, ecoteóloga. Primero, muchísimas gracias por todo su trabajo y recorrido, porque nos nutra y nos inspira en nuestras búsquedas. Yo quería preguntar desde mi experiencia en Chile, aunque hemos avanzado bastante, todavía es difícil de movilizar a las iglesias en la lucha por los pueblos originarios, en las luchas por los territorios, para que la narrativa cristiana inspira a movilizarse en luchas concretas. ¿Qué obstáculos ves tú, Leonardo, todavía en la teología cristiana, en el lenguaje o el discurso cristiano que nos paren en este diálogo o esa voluntad de querer aprender de los pueblos originarios? Sí. Ariana, de Heer zij met u. Esa es holandesa. Yo creo que las iglesias nunca han incluido en la catequesis, en la formación de la conciencia, lo que está en Génesis 2, que nosotros fuimos puestos en el jardín de Edén, es decir, en la tierra, para guardar y cuidar de esa herencia sagrada. No entró nunca en nuestra catequesis. Al revés, entró la otra visión, creced, dominad la tierra, todos los animales, lo que se mueve. Entonces, tenemos que reinterpretar eso, que ese dominar no era bien dominar, era hacerse cuenta, ser los guardianes. Si Dios nos creó para sermos creadores, representantes de Él, para que todo siga adelante. Entonces, ahora que la Iglesia está despertando a eso, el Consejo Mundial de Iglesia ya en los años 70 creó esa consigna, justicia, paz y cuidado de lo creado. Y Roma no quiso participar. Ahora con el Papa, por la primera vez, escribió una encíclica de ecología no verde, porque todos hablan del ambiental, una ecología integral, que incluye lo ambiental, lo social, lo político, lo cotidiano, lo cultural y lo espiritual. Entonces muchos dicen, como Edgar Morin, Ignacio Sachs y otros, ese texto de la encíclica del Papa está en la punta de la discusión ecológica mundial. Ese texto debía estar en las manos de todos los sacerdotes, de todos los catequistas para que lo lean, porque es una maravilla, una exposición sistemática, un poco larga, pero ahí está todo dentro. Tenemos que cambiar, de que el cristianismo sea una fuente de una cosa buena, no solamente para nosotros, buena también para la naturaleza, para las relaciones con todos los seres que son nuestros hermanos y hermanas. Meter en la cabeza de los cristianos esa responsabilidad de que el futuro pasa por todos nosotros. Todos los caminos espirituales, todas las ciencias, todos los saberes tienen que dar su contribución. Y yo creo que el capital simbólico, ético, espiritual que el cristianismo, que el seguimiento de Jesús tiene, es profundamente ecológico, porque predica el amor incondicional, la solidaridad, la generosidad, el perdón, la acogida de la diferencia, la apertura total a todos los seres y a Dios. Son valores intangibles que uno no compra en el mercado, pero que son la esencia del mensaje de Jesús. Eso hay que traducirlos
en prácticas concretas y que no se quede solo en la cabeza, que nos llegue el corazón, porque como el Papa lo dice muy bien cuando habla de la espiritualidad, que no viene de ideas, sino viene de una conmoción del corazón, una pasión por el cuidado del mundo que nos mueve a salvarlo, a protegerlo. Entonces, el cristianismo, junto con otros y todos, tiene mucho que aportar. Y eso hay que cobrarlo a todos los cristianos y hacer que eso sea efectivamente efectivo en la catequesis, en la predicación, en nuestras liturgias, en todas las formas de vivir la fe cristiana. Leonardo, te habla Harold Segura desde Costa Rica. Un saludo fraterno y un gusto verte de nuevo. Mi pregunta tiene que ver con la pastoral en relación con una nueva espiritualidad. Porque, como bien has dicho, cuando hablamos de Amazonía, estamos hablando de una conversión social, cultural, ecológica y eclesial. Sí. Por cierto, en el documento que también mencionaste, Querida Amazonía, a las 4 conversiones, a la eclesial se le da el mayor espacio. Va desde el número 61 hasta el 110. Llama mucho la atención esa parte. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles eran tus recomendaciones para animar desde la pastoral católica y protestante una nueva espiritualidad y, para usar el término del documento, que apunte a una santidad amazónica, y yo diría santidad amazónica y ecuménica? Gracias, Leonardo. Yo creo, Harold, que necesitamos de una ética de la tierra y de una espiritualidad de la tierra. Pero tenemos que asumir una otra óptica para que genere una nueva ética. Y el final de la Carta de la Tierra, que tiene su sede ahí en Costa Rica. Yo tengo el documento aquí, Carta de la Tierra, estuve muchas veces ahí en la Universidad de La Paz, hablando sobre eso, de la Carta de la Tierra. Yo participé del grupo pequeño que trabajó en eso. Yo creo que nosotros cristianos y las iglesias tienen que fundamentalmente dar un carácter más regional, porque la punta de la discusión hoy de la ecología no es tanto la globalidad, es la región, el bioregionalismo, no las divisiones que artificialmente se han hecho, sino que la naturaleza ha hecho con las montañas, los valles, los ríos, las poblaciones que están ahí. Dentro de eso podemos crear efectivamente un desarrollo sostenible, donde todos los elementos se integran, incluso la dimensión cultural, espiritual, en lo pequeño, sin tener que salir mucho, la producción en pequeñas empresas ecológicas, con la recuperación de la dimensión espiritual, que es el encantamiento de las personas, del mundo. Entonces, tenemos que, yo creo que tener otra mente, mirar la tierra no como un baúl de recursos, sino como una madre, un nuevo corazón, porque es el corazón que está la compasión, que es el mundo de las excelencias, que está la ética, que está la espiritualidad. Toda la ciencia moderna, la cultura moderna, inflacionó la cabeza, creó una especie de lobotomía. No sentimos el dolor del pobre, el dolor de la tierra. Como la encíclica dice, hay que escuchar simultáneamente el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y eso yo creo que es un reto para nosotros de crear esa nueva sensibilidad, un corazón, unir la inteligencia intelectual con la inteligencia cordial, la inteligencia sensible, porque es el corazón que nos mueve a actuar. La cabeza no, la cabeza ve, pero es el corazón, que la pasión que nos mueve a cuidar y a preservar la vida y fortalecer los más débiles. Y principalmente, el gran reto que es una verdadera pecado que grita al cielo, la profunda desigualdad que hay en la humanidad. Yo recibí
hace 2 días los datos de Swiss Bank, que decía que 1% de la humanidad tiene 45% de la riqueza personal del mundo, y 1%, y los demás 50% de la humanidad reciben menos de 1% de los bienes de la tierra. Eso es una injusticia, desigualdad que clama al cielo. Y uno de los grandes retos nuestros es superar, hacer que el compromiso cristiano no sea un cristianismo devocional, meramente que pone la Biblia adelante de los ojos y oculta la realidad. Hay que meterla atrás de la cabeza para iluminar la realidad, detectar las injusticias y el pecado y comprometernos a cambiar. Hay que cambiar. Ese tipo de mundo que hemos heredado tiene que terminar. Ese no es demasiado perverso e inicuo. Tenemos que reinventar el ser humano, otro tipo de habitar la tierra, otro tipo de relaciones, de producción, de consumo, con mucho más amistad, más amor. Y eso yo creo que nosotros, de las muchas iglesias y caminos cristianos, tenemos mucho que no simplemente enseñar, sino testimoniar, vivirlo, difundirlo, hacerlo objeto de diálogo, de encuentro. Y eso yo creo que es un camino que todavía no hemos perseguido. Hola Leonardo, soy Rocío Parra, soy de Chile y soy abogada e investigadora en Derecho Ambiental. Y me gustaría preguntarte en relación a lo que tú decías respecto del rol de los gobiernos y las autoridades en materia del cuidado de la creación, de la tierra, pero particularmente en materia de los derechos humanos de quienes defienden la tierra, los defensores ambientales. ¿Qué opinas tú respecto de las diferentes posturas que los gobiernos han tenido en materia de la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú, que sabemos que es un acuerdo muy importante porque es el primer tratado internacional regional vinculante en materia ambiental para nuestra América Latina y el Caribe? Entonces me gustaría saber tu opinión respecto de esto, en especial vinculación con la protección y la defensa de los derechos de los defensores ambientales. Gracias. Mira, Rocío, yo soy un poco viejo, no escucho bien. Yo pido a Yochebed que me haga un resumen de la pregunta. Yochebed, que yo te escucho mejor. No, perdóname que no he podido escuchar físicamente, Rocío. Sí, dime, Yochebed. Si quieres, si no, Rocío, volverlo a hacer, Rocío. puedes hacerlo más alto, Rocío. Sí, para que lo pueda entender. Para que él pueda escuchar la pregunta. Sí, mi pregunta dice relación con cuál es tu opinión respecto del Acuerdo de Escazú en relación a la protección de los defensores ambientales. Este acuerdo que hace poco se ha acordado por los países de América Latina y el Caribe para proteger los derechos de los defensores ambientales y también el acceso a la justicia ambiental, a la información ambiental y a la participación ciudadana. Entonces quería saber, en relación a lo que tú nos comentabas sobre lo importante, por ejemplo, que nombrabas de que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Brasil, que tiene una responsabilidad trascendente en esta falta de cuidado de los defensores de los pueblos indígenas directamente, ¿qué opinión tienes tú respecto del Acuerdo de Escazú? Sí, yo creo, Rocío, que llegamos en un momento que nos hemos dado cuenta que la globalización ha creado las interrelaciones entre todos, pero no ha creado solidaridad. No ha creado solidaridad. Y tenemos que ayudarnos unos a otros. Los europeos no han tenido esa solidaridad y por eso cada país sufrió hasta que al final despertaron y la Merkel salvó centenares de viejitos italianos que estaban para morir. Entonces tenemos que hacer acuerdos, sean del Cono Sur, sean ahí del Caribe, para uno completar y ayudar al otro, porque tenemos una causa común. Más y más despertamos que no tenemos un plano B, tenemos solamente una casa común.
y todos estamos dentro de la misma casa común. Tenemos que superar ese mito de las soberanías de cada país, que son cosas ya del viejo paradigma. El nuevo paradigma ve la totalidad de la tierra, hay las distintas culturas y pueblos, pero tenemos un destino común, tierra y humanidad. Quien lo ha hecho, visto muy bien hecho, lo ha difundido muy bien, fue el Xi Jinping, el primer ministro de China, que se propuso como política internacional crear una comunidad comparticipada de destino para toda la humanidad. Una comunidad compartida de destino para toda la humanidad. Y ahí reunir todas las fuerzas, sea regionales, sea universales. Y ahí tenemos una dificultad, que nos hace falta la centralidad de un pacto social mundial. No existe, cada país tiene sus pactos. Para problemas globales hay que tener soluciones globales. Y una solución global solamente es posible si hay una centralidad plural de hombres, de mujeres, que piensan la totalidad del globo terrestre y encaminen, implementen políticas globales. Eso hace falta, pero posiblemente se va a crear como consecuencia de esa pandemia, que tenemos que tener un pacto social mundial. Muchos están participando, yo incluso estoy en un grupo de eso, de tomar un elemento que es esencial para todos, que es el agua. Todos necesitan el agua, que es un bien natural, común, vital, insubstituible. Alrededor del agua hacer un pacto mundial para gerenciar, para preservar el agua, que es vida, no permitir que vá al mercado, porque la vida no puede ser una mercancía. Alrededor del agua, sí, puede haber un pacto social mundial donde todos participan, porque todos necesitan de agua. No solamente nosotros, sino toda la comunidad de vida, los árboles, los animales, todos los demás. Y eso está progresando bastante, llevado adelante por un grande que era de la Comunidad Europea, Ricardo Petrella, que era el articulador del Centro de Investigación de la Comunidad Europea, que articula a nivel mundial ese pacto, que sea pacto internacional, y que ayude a la humanidad a sentirse como especie humana, ao lado de outras especies, e que tenemos con la Tierra, que formamos con la Tierra una unidad, la visión que los astronautas nos pasaron, que desde sus naves espaciales y de la Luna no hay diferencia Tierra y humanidad, es una unidad. Formamos una gran unidad. Y nosotros no somos otra cosa que aquella porción de la Tierra que en un dado momento de alta complejidad, esa porción empezó a pensar, amar y sentir, y ahí rompió el ser humano, hombre y mujer. Por eso somos tierra. El Papa lo dije, el número 2, la Carta de la Tierra lo repite continuamente, que somos tierra, por eso hombre viene de humus, Adama viene de tierra fértil, y con esa dimensión ética de guardar y cuidar eso que nos fue regalado. Que se hace eso de regiones que tienen cierta homogeneidad, pero pensando en la totalidad. De esta vez, todos tienen que colaborar, porque si uno ya no lo hace, puede dañar la totalidad. Hola, Leonardo, mucho gusto haberlo escuchado. Me gustó mucho. Los saludo primeramente, soy Fernando de Villa María, Córdoba, Argentina. Bueno, me encanta haber escuchado lo que dijo sobre la Amazonia, sobre que no es el pulmón del planeta. También veo muchas similitudes con la situación que vive el Gran Chaco argentino. Quería hacerle una pregunta con respecto a lo que usted decía. Esto de
de la ética de la tierra. ¿Cómo podemos desarrollar mejor una ética de la tierra, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar una ética de la tierra en nuestras iglesias? Sí, yo tengo un librito que ya está traducido en español y también en Guatemala en la lengua quichua. Una ética, no, el título es ¿Cómo cuidar de la tierra? Una ética de la tierra. Yo creo que supone un otro tipo de visión del mundo, que no puede ser la visión clásica que heredamos de la tierra como algo muerto, sino la tierra como la nueva cosmología la ve como un superorganismo que se articula con los físicos, lo químico, lo ecológico, de tal manera que ella siempre tiene vida y produce vida. Entonces, otra visión de la tierra. Y nosotros, parte de la tierra. No con la tradición que nos viene de los padres de la ciencia moderna, que no se sentían parte de la naturaleza, pero sí señores de la naturaleza. Es el puño cerrado para dominar. Ahora nos damos cuenta que necesitamos los dedos que se entrelazan para la caricia esencial. Otra visión de la relación, que no sea de agresión, que somos parte de la naturaleza. No es que la naturaleza está allá y yo estoy acá. Somos esa totalidad. Y eso cambia mucho. Y si partimos no solamente de la mística de San Francisco, porque eso era místico en él, que somos hermanos y hermanas, y llamaba a todo con ese dulce nombre de hermanos y hermanas. Hoy lo sabemos por un dato de ciencia, que todos los seres vivos, desde la amiba más originaria de 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes bosques, los dinosaurios y a nosotros, tenemos el mismo código genético, los mismos 20 aminoácidos, las mismas 4 bases fosfatadas, diciendo en un lenguaje muy pedestre, tenemos 20 tipos de ladrillos, con 4 tipos de cementos, que combinamos las cosas y ahí viene la biodiversidad. Pero todos somos hermanos y hermanas, lo dice la Carta de la Tierra, lo dice la encíclica, porque tenemos la misma base común. Y si incorporamos esa visión, es mucho más fácil defender el bosque, defender las aguas, el aire, porque estamos defendiendo hermanos y hermanas. No los hacemos agresiones, sino los cuidamos. Y entre nosotros nos reinventamos como humanos, porque tratamos de manera no humana a los humanos. Y hay que tratar humanamente a los seres humanos. Yo creo que tenemos que reinventarnos, porque la forma como vivimos no es humana, que deja gran parte de la humanidad en la desgracia, en la miseria, en el hambre, y en unos pocos que se gozan de todos los beneficios. Eso no es humanidad. Entonces tenemos que salir de esa pandemia más humanos, más cordiales, más cuidadosos, con mucho más sentido de responsabilidad, de pertenencia de uno a otro, parte de esa totalidad. Y si no hacemos eso, y si repetimos lo de antes, como dicen algunos biólogos, la Tierra puede nos mandar the next big one, el gran virus, que puede devastar la biosfera y poner un fin a la especie humana. Incluso el más famoso de eso, David Cameron, dice, él viene, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni sabemos su naturaleza. Todo depende de cómo nos vamos a comportar con la naturaleza de la Tierra. Si seguimos como antes, seremos víctimas de un contraataque de la Tierra. No queremos, porque somos creyentes en un Dios que en el libro de la sabiduría, el Papa lo cita 3 veces, que creó todo por amor y que es un apasionado amante de la vida. Un Dios que es un apasionado amante de la vida no va a permitir que nuestra vida se termine tan miserablemente. No sé, Fernando, si te contesté. Buenas tardes.
Mucho gusto. Soy Benita de Guatemala. Gracias por lo que ha empezado a mover dentro de nosotros con su exposición. Queremos seguirlo escuchando siempre. Gracias. Y pues tengo una pregunta, un poco a partir de mi condición también. Y es que en Guatemala pocas áreas han podido ser conservadas, pero especialmente porque los pueblos indígenas han sido quienes le han dado un manejo sostenible, ¿no? Pero también la otra parte es que los pueblos indígenas estamos llenos de estas falsas ideas de que el anhelo tiene que ser el desarrollo. Pero eso se vuelve un conflicto cuando las ideas de desarrollo en un país como Guatemala también está lleno de la idea de que desarrollo es también dejar de ser indígena, ¿no? Es como si la condición de ser indígena es algo que deberíamos de superar para alcanzar el desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como pueblos indígenas luchar para preservar y recuperar prácticas e identidad ancestral en medio de este panorama que premia siempre lo económico más que la identidad? Guatemala, perdóname los demás países, es uno de los países que yo más aprecio por su belleza, por su ciudad de la antigua, su lago de Atitlán y la presencia de los indígenas con los colores fantásticos que tienen. Y yo creo, porque hay todo un pensamiento de decrecimiento en el mundo contra el desarrollo que hubo. Yo creo que yo no soy por ese tipo de opción, porque hay regiones de gran pobreza, que es gran parte de nuestros países, que tenemos derecho a un desarrollo, pero un desarrollo que sea adecuado al ritmo de la naturaleza y que respete sus límites. Y los indígenas, evidente, tienen casi por naturaleza ese sentido de respetar la Pachamama, de respetar las aguas. Y yo miraba las plantaciones ahí en las encostas de Guatemala tan bellísimas y todo en distintos patamares, cómo van preservando esto. Entonces, los hermanos, hermano que es? La Salle. Los hermanos de La Salle tienen toda una escuela para enseñar las lenguas. Es decir, porque antes se presentaban solamente como los naturales. El niño llega a la casa y dice, mamá, ahora dice que somos mayas, que somos indígenas, que no somos naturales. No, tiene que asumir su identidad indígena de maya con su cultura fantástica. Claude Lévi-Strauss, el gran antropólogo, dije que la metafísica maya es más bella, más sofisticada que la metafísica griega, que es toda una visión de mundo creado por dos corazones, donde la centralidad de la cultura es el corazón, que todo viene de dos corazones, el cielo y la tierra que se enamoran, y cada uno tiene su corazón, y formar en todas las personas un corazón sensible, solidario. Es una cultura fantástica, eso hay que rescatar como un gran valor y contraponerse a esa cultura del consumismo, de la opresión enorme que viene del sistema. La correlación de esfuerzos no es buena, pero los valores que tienen son mucho mejores, más humanos, más ecológicos que todos los de la modernidad juntos, que es extremadamente violenta. Y ahí hay una ternura. Yo he participado 3, 4 veces de celebraciones con indígenas, la belleza de las celebraciones del fuego, del respeto a las aguas, la convocación de las energías de las montañas, de los valles, de los lagos, esa integración con la totalidad. Incluso me han curado una de esas sacerdotisas. Yo estaba con la rodilla toda inflada porque había me caído
y estaba lejos. Ella vino y dije, tú estás mal. Digo, ¿cómo lo sabes? La Pachamama me lo dijo. Y me llevó junto al fuego, ponía la mano 30 veces sobre la rodilla. 20 minutos después ya estaba curado y caminaba tranquilo. Es otra manera de entender, porque está asociada a la naturaleza de la persona. Y no me conocía, yo estaba lejos y vino allá. Entonces, todos esos valores hay que no solamente resguardarlos, sino divulgarlos, profundizarlos, hacer que sea una cultura dominante de ese país y nos enriquezca, nos haga más ricos a todos nosotros, intercambiando nuestros saberes, el saber científico y el saber de los pueblos originarios que tienen centenares de siglos de transmisión por los jefes indígenas. Todo eso yo creo que tenemos que valorar, difundir y defender contra una modernidad que es extremadamente imbécil, incapaz de entender ese tipo de sabiduría. Leonardo, vamos a pasar a leerte 3 preguntas. O sea, hemos hecho una síntesis. Te vamos a cansar, ¿viste? Te estamos sacando el jugo. Te leo la primera, ¿puede ser? Es cortita. Ya. Siendo que has sido uno de los primeros proponentes de la razón cordial, ¿de qué manera nuestra fe podría incluir dentro de su teología esta cordialidad ecológica? Ya. Mira, hay una famosa frase de Pascal que dice, creer no es pensar Dios, es sentir Dios desde el corazón. Porque en el corazón, vamos a pensar así, tenemos 3 tipos de cerebro. El reptiliano que juega con esos movimientos instintivos, el límbico que surgió cuando irrumpieron los mamíferos a 220 millones de años. Y con los mamíferos vino el cuidado, el amor de la crianza que dan la luz. Y nosotros no somos animales racionales, somos mamíferos racionales. Solamente 8, 9 millones de años atrás surgió el neocórtex, la razón, el cerebro de la inteligencia, del lenguaje. Tiene 8, 10 millones de años. Entonces, lo más profundo de nosotros es el sentimiento, la empatía, la solidaridad, el corazón, que tiene una ancestralidad de más de 200 millones de años. Por eso, cuando uno va a consultar a un psicólogo, él no pregunta, ¿qué piensas de tu hermano, de tu hermana? ¿Qué sientes de tu hermano, de tu madre? Porque lo que cuenta el sentimiento. El hecho es que toda nuestra cultura ha sospechado a todo sentimiento para crear la objetividad científica. Eso ya está epistemológicamente superado. La física cuántica, la nueva visión del mundo dice no hay distinción entre sujeto y objeto, formamos una totalidad. Y por eso, por detrás de cada concepto, de cada proyecto, hay intereses, hay proyecciones, hay emociones, formamos esa totalidad. Entonces, la fe, la religión, es el sentimiento profundo de una presencia que está siempre ahí, misteriosa y amorosa. Eso lo sentimos. No se trata de pensar Dios, pero de sentir Dios. Pensar Dios lo hace la reflexión filosófica y teológica. Sentir Dios, pasar de la cabeza al corazón, eso es espiritualidad. Porque una cosa es decir Dios como creador de todas las cosas. Otra cosa es sentir Dios como Padre, que yo estoy en la palma de su mano, que cuida de mí con las características de una madre, como Jesús que nos anunció un Abba, un papaíto, que tiene cualidades de una madre. Sentir esto, eso es espiritualidad. Entonces el cristianismo tiene que ser más que todo
una iniciación a la experiencia. Demasiado catecismo, demasiada teología no nos ayuda. Lo que nos ayuda es iniciación a sentir las grandes intuiciones. El Papa lo dijo muy bien y a mí me gusta esa formulación, que Cristo no vino para crear una nueva religión, que ya había mucha en el tiempo. Él vino a enseñarnos a vivir. ¿Vivir qué? Vivir los valores del reino, que es el amor incondicional, la solidaridad, la fraternidad, el respeto. Y vino a enseñarnos a vivir, crear un hombre nuevo, una mujer nueva. Eso es la esencia del cristianismo. Y no las dogmáticas de Tomás de Aquino, del Vaticano II. Bien que están ahí, pero lo importante es lo que se pasa con el compromiso, con el sentimiento, lo que nos mueve y eso que cambia nuestras vidas y no las ideas. Son actitudes que cambian, no actos que cambian. Una última pregunta, ¿puede ser? Y la última, si te dejamos. Para sintetizar varias preguntas que estaban relacionadas con ello, ¿cuáles son los principales retos que sentís que la Iglesia tiene frente a esta situación que enfrentan nuestros hermanos de las tribus y pueblos de la Amazonía? Mira, yo creo que el principal reto es poner en el centro de todo la vida, con el valor supremo, y la vida de los más amenazados, que en ese momento son los pueblos originarios, los indígenas, que no tienen la inmunidad que nosotros hemos adquirido durante siglos, ellos no tienen. Entonces mueren fácilmente. Preservar la vida de los que viven en las periferias. En Río hay 2 millones que viven en las favelas. Y muchos dicen, uno dijo incluso, yo me mato para no morir, porque o muero de hambre o muero por el coronavirus. Entonces prefiere matarse. Mira qué curioso, yo me mato para no morir. Eso es muy triste. Entonces, salvar la vida de esto. Nosotros mismos aquí en Petrópolis, cerca de Río, todo un trabajo para llevar las canastras básicas a las personas para que no salgan de casa, para que tengan lo suficiente para comer, lo mínimo. Entonces, lo primero, la vida. Después, el sentido de interdependencia de todos con todos. Y que somos vulnerables. Y que esa vulnerabilidad está expuesta a la imprevisibilidad. ¿Quién podía prever que viniera un virus tan maléfico, tan dañino como el coronavirus? Nadie podía preverlo. Somos vulnerables en la imprevisión. Tenemos por eso que ayudarnos unos a otros, ahí la interdependencia y la solidaridad. Otros bioantropólogos nos han dejado claro que nosotros hemos dado el salto de la animalidad a la humanidad. Cuando nuestros ancestros buscaban la alimentación, no comían ahí, sino los llevaban al grupo, lo dividían con los más pequeños, después los más ancianos, y juntos hacían la comensalidad, comían solidariamente. Esa solidaridad nos ha hecho humanos. Y hoy los neurólogos dicen, incluso yo acompaño esa discusión, ¿cuál es la esencia del ser humano? Biológicamente, analizando las neuronas, cómo funciona el sistema vida, que es un sistema, que es la solidaridad, cooperación, que suponen el cuidado, si no, no funcionan. Eso es nuestra esencia. Entonces, hacer de la solidaridad eje central de nuestras relaciones. Lo que tenemos como dominante es la competencia del sistema del capital. El centro es la ganancia, es la competencia, es el mercado, es el individualismo. El individuo no existe, somos personas, conjunto de relaciones. Por eso yo considero tan bella esa idea de los africanos, del Ubuntu. Ubuntu. Yo soy a través de ti.
yo soy a través de ti. Cada uno dice eso uno al otro. Entonces, juntos nos humanizamos. Entonces, yo creo que son elementos obvios de la cotidianidad, pero que son fundamentales para crear una convivencia que sea mínimamente humana. Y junto a eso, el cuidado esencial, ya sabemos que el cuidado pertenece a la esencia del ser humano, y la responsabilidad colectiva, es decir, responsabilidad significa darse cuenta de los efectos buenos o malos de nuestras acciones. Entonces, cuidar mucho lo que hacemos, incluso en las ciencias, las partes químicas, las medicinas y nuestros actos personales. ¿Qué efectos tiene sobre la naturaleza, sobre otras personas? Cuidar de nuestro lenguaje, que no sea ofensivo, que pueda transmitir solidaridad, humanidad. Entonces, es un reto enorme de reinventarnos como personas humanas, partir de esos valores, que si los miramos son los valores profundamente cristianos y a la vez son profundamente humanos. Y yo lo he dicho eso en un libro por ahí, que Jesús no solamente lo dijo, lo vivió, y por eso los apóstoles dijeron, humano así como Jesús, solamente Dios. Y lo llamaron Dios y Hijo de Dios. Muchas gracias, Leonardo. Le vamos a dar un fuerte aplauso por la generosidad de su tiempo. Sé que no vas a escuchar los aplausos, pero pueden aplaudir con con las reacciones o con las manos, eso. Muchas gracias a Marcia, a Leonardo por este tiempo, por responder las preguntas, por la generosidad, por abrir también su casa, compartirnos del corazón, como dice Patricio Guerrero, corazonar, que viene de un pueblo indígena del Ecuador, esta palabra, el corazonar, y nos puede ligar, unir en una danza, en un canto que podemos elevar al Creador y decirle al Creador que pues estamos con el corazón deseando ver una Amazonía llena de vida y de esperanza. Y bueno, ya nos faltan unos pocos minutos. Queríamos también compartir brevemente un poco sobre la Coalición Evangélica de la Justicia Climática, y María Alejandra nos va a compartir un poco sobre esto. Entonces, Ale, ¿estás allí? Sí. Coqui, te agradezco un montón y nuevamente Leonardo y Marcia nos llenan el corazón y nos vamos con tanta alegría, con otras preguntas, tal vez nuevas preguntas, pero con muchísimas ganas de seguir trabajando por este mundo otro y por estos seres humanos renovados que construyen relaciones diferentes con la naturaleza también. Y un poco en esa línea es lo que queremos contarles muy rápidamente. Si pueden ver en la pantalla, van a tener un poco de información sobre la Coalición Evangélica por la Justicia Climática. Es una de los movimientos que están organizando también este encuentro, y pues es justamente, nace con la idea de unir esfuerzos. De alguna manera sentimos que estas voces no son nuevas, no es que no existen, pero de alguna manera son voces que han estado un poco aisladas, no es la voz hegemónica, somos más bien movimientos un poco periféricos, pero sí estamos haciendo esfuerzos por unirnos y poder trabajar un poco más juntos. Entonces ustedes ven algunas de las organizaciones que forman parte de esta coalición, y lo que buscamos es construir una voz fuerte y sólida en red desde las comunidades de fe en la lucha por la justicia ambiental, que podamos hacer un aporte teológico a la discusión y los debates que ya hay sobre estos temas, y que podamos también juntas movilizar a las comunidades de fe en América Latina en esta lucha. Entonces, hay algunas actividades que cada una de las organizaciones que forman parte de la coalición han estado haciendo, especialmente para tratar de animar a que las comunidades de fe también se unan en esta visión de construir un mundo más solidario, un mundo más cuidadoso, un mundo que funcione con esta ética del cuidado que va más allá de solamente los seres humanos. Y una de las iniciativas a las que queremos invitarles es el Mes Mundo Nuevo, que va a ser en el mes de septiembre. Es un mes en el que vamos a estar orando
por las personas defensoras ambientales y las comunidades indígenas. Esta iniciativa es organizada por algunas organizaciones que son parte de la coalición. Vamos a enfocarla en septiembre, porque además septiembre es del mes de la Biblia. Y creemos que esto es algo oportuno y es una linda oportunidad para que la iglesia, las comunidades de fe tengan una iniciativa propia en un tema que va más allá de lo que del espacio de la iglesia. Vamos a tener talleres, vamos a tener materiales para orar, pero también para generar discusión y diálogo y reflexión personal o grupal. Así que aquí tienen los correos a donde pueden escribirnos si quieren un poco más de información, si quieren ser parte de algunos de estos diálogos. Y definitivamente, pues, con su permiso, vamos a compartirles a los links que nos dieron para inscribirse en este conversatorio, pues un poquito más de información. Van a poder encontrar información también sobre este mes del mundo nuevo en el sitio de Memoria Indígena, en donde estamos también transmitiendo este conversatorio por Facebook, y también en el Facebook de Renovemos Nuestro Mundo. Así que muchas gracias, Joaquín, muchas gracias nuevamente, Leonardo y Marce, y esperamos seguir construyendo, seguir reflexionando y que este conversatorio no termine acá. Gracias. Gracias, María Alejandra y Jocabed, eu queria indicar-lhes uma persona que é amiga de nós outros, que é evangélica e que é muito boa jornalista, que escreve sempre, é periodista, que escreve sempre em Brasil, Carta Maior, e que é uma pessoa que sabe falar espanhol, castelhano, e que é maravilhosa para trabalhar também com os jovens. Chama-se Magali. Eu posso enviar por WhatsApp, por favor, por correio. Ha venido 2 vezes a falar com os outros em centro de defesa e com os jovens. Era maravilhosa. E é pouco também... Magali de Cunha. E seu companheiro é teólogo. Chama-se Cláudio, e agora? Esqueci o nome. Só Cláudio. É bueno também. É muito interessante. É pastor. Y yo creo que sería bueno. Muchas gracias. El mundo es pequeño y nos vamos conectando. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de orar, queremos orar por la Amazonía. Queremos elevar una oración. Entonces no queremos que se vayan todavía en unos 5 minutos. Pero antes de eso también queremos comentar un poco que, como bien mencionaba Ale, hay la coalición evangélica por la justicia climática. Nosotros como Memoria Indígena tenemos el desafío y el anhelo de seguir caminando, acompañando a las comunidades indígenas en sus luchas, en su resistencia, en el coraje, en la insurgencia, entretejiendo nuestras identidades indígenas con la fe cristiana, nuestro seguimiento de Jesús, y trabajamos todo el tema de teología, memorias, historias, narrativas, cuentos, la oralidad, y también acompañamos a jóvenes indígenas que están en este camino, y obviamente por Memoria Indígena ser un ministerio que su base de fe está en Jesús, pero también reconocemos cómo Dios y el espíritu de vida se ha revelado en las comunidades indígenas. Mucho de lo que hacemos está relacionado con el cuidado de la tierra, pero como le llama el pueblo Cuna, Napguana, la madre tierra, y eso es un tema que pudiéramos seguir trabajando después. Finalmente decir que para los que desean, próximamente estaremos trabajando un curso sobre Iglesia y Misión, descolonizando la misión desde las memorias indígenas. Este curso lo vamos a estar realizando junto con CETI, y que es la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios y Memoria Indígena, así que si hay alguno interesado. Pero también queremos decir que si hay alguno interesado en alguna conferencia, que no sea, este es un curso abierto, una conferencia más como estas con otras personas, puedes decirnos en el chat, porque queremos también seguir dialogando sobre la Amazonía, sobre los pueblos indígenas, muchas otras preguntas que no se pudieron responder. Pero este curso abierto va a ser fascinante, y también otros espacios. Agradecer
A Bíblica Virtual nos ha ayudado muchísimo en la parte de asuntos técnicos detrás de las pantallas. Hay mucha gente trabajando. Muchas gracias a Juan José, a Bíblica Virtual y a su equipo. Agradecer también a Paz y Esperanza, que ha sido el anfitrión en brindarnos este espacio para poder estar juntas y juntos aquí. Gracias a Paz y Esperanza y a su equipo técnico también. Agradecemos a la Fraternidad Teológica Latinoamericana y al equipo de Identidad, Indigeneidad e Interculturalidad. La Fraternidad Teológica Latinoamericana también es un movimiento que participan jóvenes, adultos, mujeres, de hombres de distintas latitudes de Abya-Yala. Alguien preguntaba en el Facebook que era Abya-Yala, tierra madura, tierra en plena madurez, tierra de sangre. Es una palabra en la lengua cuna, de hecho, de la lengua de mi pueblo. Y también, si alguno quiere saber más de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, también puede pues, preguntar luego. También agradecer a TV Indígena, porque son los chicos jóvenes que desde las voces indígenas están transmitiendo mucho sobre los saberes indígenas, las memorias de los abuelos, en medio de las redes sociales. Gracias a TV Indígena, agradecemos a cada uno de ellas y ellos, a la Coalición Evangélica por la Justicia Climática, que agrupa muchas más otras organizaciones, y en especial agradecemos a Leonardo y a Marcia por este espacio de tiempo. Sé que es la hora de la cena, entonces es la hora de, a lo mejor, de descanso. También a Olo, quien tocó la flauta y la quena, muchas gracias por contribuir con esto. Y espero que no se me haya quedado nadie por fuera, pero a todos los que han trabajado detrás, los intérpretes que permitieron que se escuchara en portugués, en inglés y en la lengua de Dulegaya, que es la lengua del pueblo Kuna. Gracias a los que están atrás interpretando para nuestros hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo a ustedes, abrazo con cariño, con respeto y admiración, y vamos a orar. Yo quiero agradecerles, agradecerles por esa alegría interior que tengo de ver tantas personas, hermanos y hermanas, con el mismo espíritu, con el mismo compromiso, con el mismo amor para la Madre Tierra, nuestros pueblos originarios. Para mí es un gozo ver a esas personas que están ahí. Les agradezco y les pido perdón por hablar muy largo, porque los viejos hablan muy largo. Pero fue para mí importante poder participar, y especialmente no olvidemos nuestros hermanos indígenas que están sufriendo y pueden terminar en un verdadero genocidio. Que Dios nos bendiga, el Espíritu Creador defenda todas las vidas. Les agradezco mucho, mucho de corazón. Sí, muchas gracias. Marcia, ¿quieres decir algo antes de No, quiero rezar. Ok, vamos a orar. Oremos por la Amazonía. Saludos a las hermanas y hermanos de los pueblos indígenas de la Abya-Yala que están escribiendo en distintos lugares. Oremos. Gavida Malar, que no hay tomalo. Así que ora mi pueblo Kuna para que despertemos. Y oramos al Dios de la vida, que nuestros espíritus se despierten para unirnos al canto de los pájaros, al canto de los árboles, al canto de los pájaros, a los árboles, nos unimos al sonido del río y del viento, podamos hacer una danza colectiva frente al fuego y danzar juntas y juntos por una Amazonía lleno de vida. El pueblo Kuna se une también al lamento de la Amazonía, de la comunidad de seres vivientes de la Amazonía, y dice: ay, hermano, hermana, que así sea, que el canto de nuestros hermanos de la Amazonía pueda ser escuchada por Dios, por las personas, que haya mayor resistencia y que haya más personas desafiadas a vivir la fe en Jesús, desde reconociendo cómo Dios habita en los pueblos amazónicos, cómo Dios habita en las comunidades indígenas del Abya-Yala. Que así sea el deseo de Dios en nuestros corazones, para unirnos juntas y juntos con miles de hermanos, quienes amamos la vida, defendemos la vida y la cuidamos. Que el grito, ¡Gavida Malar, que no hay tomalo!, despierte nuestros espíritus, porque el espíritu de vida está actuando
en Abya-Yala y en el mundo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias. Un saludo especial, abrazos y que estén bien y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Yochebed y María Alejandra las esperamos aquí en nuestra casa, con las gallinas, los gatos y con todo el jardín. Venga. Muy, muy, muy felices y muy agradecidas. Gracias. Buenas noches. Aqui, não, aqui. Fecha o som também. Vamos fechar. Aprendamos de la tierra que hoy nos habla, de que ella y nosotros somos uno, como un bebé en el vientre de su madre, donde la memoria corre como el viento, salpicando nuestra historia con su verde aliento.